Lo que no vemos. Hoy apagué la alarma y medio dormido abrí el correo electrónico en el celular. Me levanté, me bañé, me vestí. Desayuné tostada y tomé café. Encendí la computadora, chequeé el clima para la tarde, puse música de fondo y manos a la obra. Esta mundana actividad en el periodo de tan solo una hora activó diferentes puntos de una variedad de sistemas tecnológicos inmensos, esparcidos, heterogéneos y cuyas operaciones se dieron en el presente de esta mañana y en tiempos diferidos. Esta simple rutina revivió pedazos de la infraestructura de producción y suministro de bienes y alimentos que provienen desde sitios geográficos desconocidos para mí. La llave de la ducha invocó los flujos de un sistema de agua potable que recorre por laberintos debajo de nuestros pies. Los aparatos electrónicos que usé trajeron a la actualidad un instante del trabajo de humanos y máquinas que extraen silicio. Mi uso del correo electrónico solicitó fragmentos de la tentacular infraestructura que es el Internet, que va desde satélites en órbita hasta cables enterrados en el suelo marino. La consulta del pronóstico del clima me conectó por un instante a un mundo de instrumentos, meteorólogos y un pozo de información sin fondo. Las infraestructuras y los grandes sistemas tecnológicos se presentan a un simple usuario como yo como recursos habilitantes de las tareas diarias, pero permanecen ocultas a los sentidos de tal manera que me sería imposible listar el sinnúmero de elementos estáticos y dinámicos que las componen. Yo pude hacer mi rutina sin siquiera reparar en ninguna infraestructura en absoluto, mucho menos en la legión de personas que las diseñan, mantienen y usan, en la infinidad de artefactos y documentos que las componen, en los vastos espacios y temporalidades sobre las que están tendidas. Las infraestructuras son el fondo de la vida cotidiana, un fondo material que es silencioso y esquelético, y un fondo de distribución informacional que pareciera ser el subconsciente de la humanidad. Aunque quiera pensar activamente en definir las infraestructuras que uso todos los días de mi vida, qué difícil es decir dónde empiezan y dónde terminan. Aquí estoy ahora mismo absorbiendo corriente eléctrica de la red y quién sabe cómo delimitar hasta dónde llega ese absorber. La red eléctrica suple de energía a este lugar por medio de un sistema de distribución que a su vez se empalma a uno de transmisión, que a su vez se acopla a uno de generación, que a su vez se alimenta de aguas represadas, que a su vez treparon a la represa por la energía del sol. Es un sistema disperso y a la vez embebido en otras estructuras y arreglos. La infraestructura suele definirse como el sustrato de equipamientos necesarios para nuestras actividades cotidianas: edificios, carreteras, canales y puertos, redes de comunicación, agua y electricidad. Pero estos gigantes de piedra, arcilla, petróleo y metal hacen lo que hacen también por medio de intangibles protocolos, reglas, registros y memorias, órdenes de todo tipo y acciones continuadas de las personas que promulgan y reproducen día y noche a la infraestructura. En un video anterior vimos cómo los artefactos pueden entenderse desde la filosofía de la tecnología, y en el último video vimos cómo es que se puede hacer una sociología del surgimiento y cambio de una tecnología desde un punto de vista no lineal. Hoy veremos cómo la agregación de artefactos, gente y prácticas en grandes sistemas tecnológicos, como son las infraestructuras, puede también entenderse desde perspectivas similares. No obstante, notaremos que una cosa es analizar al artefacto individual y otra distinta es considerar las vastedades de estos mundos tecnológicos tendidos, con sus propiedades emergentes y sus características sistémicas. Los grandes sistemas tecnológicos. El historiador de la tecnología, Thomas Hughes, sintetizó los principales aspectos de lo que él llama grandes sistemas tecnológicos, o Large Technical Systems en inglés, en concordancia con algunas nociones de los estudios sociales de la tecnología de la década de los 80. Hughes argumentaba que los sistemas tecnológicos son constituidos a través de un gran esfuerzo social y a la vez moldean a las sociedades que los alojan. En virtud de esta posición, Hughes considera que las partes de un sistema no son solo sus máquinas y materiales, sino también todo aquello que sostenga el surgimiento, funcionamiento y existencia continuada del sistema, sin importar si su categoría es material o social. Esta perspectiva sistémica tiene unas características que vamos a tomar en cuenta por medio del caso de la infraestructura de energía eléctrica.
Los sistemas tecnológicos tienen entradas y salidas primarias. En el caso del sistema de energía eléctrica, la entrada primaria es el calor o la energía mecánica en el lado de la generación, y su salida es la energía eléctrica en el lado del consumo de usuarios finales, edificios de todo tipo e industrias. Pero el sistema tiene también subsistemas de entradas y salidas internas o secundarias. Por ejemplo, una fábrica que produce transformadores eléctricos y cableado de cobre para el sistema principal tendrá como entrada la energía eléctrica generada por el mismo y como salida los componentes eléctricos que se incorporarán luego al sistema. Los grandes sistemas tecnológicos pueden entenderse como una serie de artefactos físicos y no físicos, y componentes directos e indirectos, que interactúan entre sí para realizar las metas del sistema o resolver problemas. No todos los componentes del sistema son artefactos. La expresión artefacto indica que un elemento ha sido construido para o por el sistema. Entonces, los humanos inventores, ingenieras e ingenieros, administradores y trabajadores del sistema tienen un rol componente para este sistema, pero no son artefactos de él. Independientemente de esto, si un componente o artefacto es removido del sistema o cambia su forma, acción o contenido, otros alterarán sus características acordemente. Precisamente la palabra sistema denota esta dinámica de compensación, homeostasis o equilibrio. Por ejemplo, cuando la carga eléctrica o la resistencia cambian en un sistema eléctrico de corriente alterna, otros componentes en la generación y transmisión tendrán que cambiar o efectuar acciones para compensar aquella nueva condición. Esos serían artefactos físicos y directos. Pero aplica la misma lógica sistémica para artefactos no físicos e indirectos. Si varían las políticas de financiación del banco inversor con respecto al sistema eléctrico, variarán acordemente las actividades de venta de los fabricantes de artefactos para el sistema y los precios finales de la energía eléctrica. Hughes enfatiza que los sistemas son inventados, diseñados, desarrollados, reparados y mantenidos por gente, lo que los hace socialmente construidos. Y si vemos de cerca al sistema, lo mismo aplica para sus artefactos y demás componentes. Las personas construyen los generadores y las líneas de transmisión, tanto como construyen la modalidad de propiedad privada o pública del sistema, la toma de decisiones de los servicios de electricidad, la forma organizacional y económica de manufactura de aparatos eléctricos y los documentos que estandarizan el voltaje y la frecuencia de la red. Aunque construidos socialmente, los sistemas a su vez moldean a la sociedad externa e interna. Considérese que a través de la publicidad y otras tácticas, las compañías de energía eléctrica estimularon en su momento las necesidades de electrodomésticos para que consuman pasivamente en horarios de demanda baja. Esta fue una transformación de la sociedad fuera del sistema. En cambio, una transformación interna sería, por ejemplo, los cambios a la estructura de gestión y al organigrama de la empresa eléctrica en función de los artefactos con los que cuenta el sistema. Y a la inversa, la gestión elige componentes técnicos que respalden sus decisiones administrativas. Esta es una sinergia muy común en nuestro ejemplo de las infraestructuras eléctricas. Técnicamente, un sistema tiene sus límites hasta donde llega el control que ejercen sus artefactos y demás componentes, incluyendo el control que ejercen los humanos, aunque los sistemas suelen estar anidados jerárquicamente en un patrón de sistemas y subsistemas. Cuando se analiza un sistema de generación eléctrica, un subsistema podría ser un turbogenerador, pero este último también puede analizarse como sistema en sí, para el cual el subsistema sería la turbina, el estator o el regulador de voltaje. Finalmente, vale decir que los sistemas tecnológicos grandes exhiben patrones históricos en su desarrollo. Hughes admite que la taxonomía de patrones que propone es holgada, porque diferentes sistemas se comportan diferentemente. No obstante, en un estudio comparativo de varios sistemas que surgieron en el siglo XIX, él encontró una clara tendencia de fases en las que predomina respectivamente la invención, el desarrollo, la innovación, la transferencia, el crecimiento, la competición, consolidación, inercia y en algunos sistemas la estasis y decadencia. Este patrón no ocurre necesariamente en esta misma secuencia y a lo largo de la historia del sistema las fases podrían repetirse, solaparse o retractarse. En definitiva,
Los sistemas tecnológicos contienen componentes intricados y complejos. Entre los componentes de los sistemas tecnológicos se encuentran los artefactos físicos, como los turbogeneradores, transformadores y líneas de transmisión en los sistemas de energía eléctrica. Pero también incluyen organizaciones, como empresas manufactureras, compañías de servicios y bancos de inversión, e incorporan componentes que usualmente se etiquetan como científicos, tales como los libros, artículos, programas de investigación y docencia universitaria relacionados al sistema. Los artefactos legislativos como las leyes reguladoras también pueden formar parte de los sistemas tecnológicos. Los recursos naturales como las minas de carbón también califican como artefactos del sistema. En todo caso, la definición y descripción de los límites de un sistema tiene su ángulo político. Por ejemplo, el sistema eléctrico se puede definir de tal manera que sus externalidades y costos sociales queden excluidos del análisis, como cuando los libros de texto para estudiantes de ingeniería limitan los sistemas tecnológicos a componentes técnicos, lo que deja al estudiante con la impresión errónea de que los problemas de crecimiento y gestión no incluyen factores que a menudo se etiquetan peyorativamente como políticos, o como cuando los economistas neoclásicos que se ocupan de los sistemas de producción tratan a los factores técnicos como exógenos. Infraestructuras, relaciones y contradicciones. Durante la década de 1980 y 1990, la socióloga Susan Leigh Starr, en colaboración con el informático Geoffrey Bowker, formalizó los llamados estudios de infraestructuras. Ciertas observaciones que había hecho Hughes con su historiografía de los sistemas coincidían con otras hechas por Starr en su etnografía de las infraestructuras. Lo que Hughes trataba como sistema, Starr trataba como infraestructura. Los métodos son diferentes, pero las conclusiones son similares, particularmente aquellas relacionadas a la interacción sistémica entre componentes, la constitución mutua entre el sistema y lo social, y cuán político puede tornarse algo tan mundano como la mera definición de los límites del sistema. La política de las infraestructuras es más que un asunto sobre la autoridad y el poder de su delimitación. Es además un asunto de los efectos de exclusión e inclusión, de injusticia y justicia que prosiguen a la estandarización, clasificación y protocolos que tienen lugar en una infraestructura. Pero estas interesantes observaciones provienen del estudio de cosas aburridas, como la misma Starr reconoce. Detrás de la cortina monótona de cables enmarañados, procedimientos burocráticos y documentos llenos de códigos, se pueden encontrar controversias y disputas políticas vívidas, pero para encontrarlas se necesita desenterrar el drama inherente a la creación del sistema, restaurando la narrativa de lo que parecen ser listas muertas. El concepto habitual de infraestructura como un sustrato es aceptable para dar el puntapié inicial, pero hace falta enriquecerlo para capturar otros detalles de las infraestructuras. Los sustratos, como las líneas de ferrocarril, las tuberías y la plomería, las plantas de energía eléctrica y los cables de fibra óptica, son por definición invisibles. Son invisibles en el sentido de que están de fondo, habilitando actividades visibles y ubicadas adelante de nuestra percepción. Sin embargo, la poca visibilidad que tiene un usuario de una infraestructura puede cambiar si esta última falla. Cuando, por ejemplo, se va el agua, o se va el internet, o se va la luz, o el bus no llega, de repente la existencia de estas vastas líneas de tuberías, cables, carreteras y estándares, junto con el arduo trabajo de mantenerlas funcionales, se mueve del fondo hacia el primer plano, lo que quizás resulte en que el usuario tome alguna acción, reclamación o alternativa con respecto a esa infraestructura, que tan solo minutos atrás no le ameritaba ni un solo reconocimiento. Más aún, la cuestión de la visibilidad es distintiva para otros roles diferentes que el rol del usuario. Como bien dice Starr, para un ingeniero ferroviario, las rieles no son una infraestructura, sino un tema. Para la persona en silla de ruedas, las escaleras y los marcos laterales de la puerta frente a un edificio no son fluidos elementos de uso cotidiano, sino barreras. La infraestructura de una persona es el tema o la dificultad de otra. Dado cierto contexto cultural, el cocinero considera al sistema de agua como una infraestructura funcional que es integral para su trabajo de preparar la cena. Para el urbanista o el fontanero,
El mismo sistema de agua será una variable de un proceso de planificación o un objeto de reparación. De aquí se desprende la principal innovación en la definición que Starr hace sobre las infraestructuras, que estas son relacionales. La infraestructura es una ecología de cosas, prácticas y grupos de personas que sostienen un balance entre acciones, herramientas y el ambiente construido. Es ecología en cuanto depende de las relaciones entre los elementos y estos unos de los otros. Sin el trabajo, las prácticas, modos organizacionales, interpretación humana y la documentación, un sistema infraestructural no sería más que un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Toda infraestructura tiene una narrativa central, a menudo codificada en sus documentos técnicos, contratos, listas y formularios, que dicta qué es y qué incluye el sistema. Pero está también lo otro, aquello que permanece innombrado, excluido, marginado y aún así afectado por la infraestructura. Y además de lo innombrado está también el trabajo invisible. Aunque un objetivo en el diseño de las infraestructuras es el de habilitar o apoyar todo tipo de trabajo visible en la superficie, a menudo detrás de bambalinas hay un mundo de trabajadores invisibles que no son reconocidos, pero sin los cuales el sistema nunca podría funcionar. Hay una legión de mujeres y hombres cuidadores, limpiadores, reparadores, conserjes, transportistas, jornaleros, operadores de teletrabajo. Y esta legión a veces está en otras partes del mundo, doblemente invisibles. Esto último es bastante común, por ejemplo, en las plataformas de comercio electrónico como Amazon. Y una última curiosidad de las infraestructuras podemos confirmar. Hay trabajo atrapado dentro de las infraestructuras que no está documentado ni registrado. El trabajo de articulación consiste en el ensamble de rutinas y organización de tareas que las personas hacen tácitamente. Por la falta del trabajo de articulación es que a veces se encuentran paradojas infraestructurales que percibimos como sinsentidos burocráticos. La falta de articulación es un síntoma de infraestructuras rígidas que solo se preocupan por la función de los componentes sin importar las consideraciones sistémicas, lo que puede dar lugar a contradicciones y situaciones absurdas. Recordemos a Joseph K. en el proceso de Kafka, tirando incansablemente del hilo del sistema. Todos los funcionarios cumplían su función, pero nadie solucionaba la cuestión del señor K. A decir verdad, nadie sabía muy bien qué era exactamente esa cuestión. La cuestión parecía no estar codificada en ningún sitio de la inmensa máquina burocrática del sistema. Sin articulación y sin registro, la maquinal función de la infraestructura prefiere deshacerse de K antes que lidiar con sus fastidiosas indagaciones.